Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de Geometría Analítica y el tema que veremos el día de hoy es hipérbola en el origen. La definición de hipérbola es el conjunto de todos los puntos en el plano cartesiano, de modo que la diferencia de las distancias entre cualquier punto y dos puntos fijos llamados focos es constante. Para ilustrar lo anterior, realizaremos un ejemplo. Seleccionaremos dos puntos fijos aleatorios a los que llamaremos foco número 1 o F1 y foco número 2 o F2. Para construir la hipérbola necesitaremos puntos aleatorios. Por ejemplo, este punto número 1. La distancia del foco 2 al punto 1 y del foco 1 al punto 1, la diferencia entre ellos siempre será la misma para X cantidad de puntos. Supongamos que la distancia del foco 2 al punto 1 es igual a 12 y la distancia del foco 1 al punto 1 es igual a 7, la diferencia entre ellos es 5 y esta diferencia será la misma si ubicamos un punto número 2, un punto número 3, un punto número 4 y así sucesivamente para cualquier punto que se ubique de manera aleatoria, no solamente del lado derecho del plano cartesiano, sino que también podemos realizar dicho trazado por el lado contrario. De tal modo que las curvas que se formarán al unir los puntos se muestran de la siguiente forma. En la hipérbola se pueden distinguir varios elementos que son importantes para su trazado. Los puntos fijos los llamaremos focos y tendremos un foco 1 y un foco 2. Del mismo modo tendremos dos vértices que se encuentran, por llamarlo de una forma coloquial, en la punta de las hipérbolas, a las que llamaremos vértice número 1 y vértice número 2. La distancia que separa a los vértices la llamaremos eje principal y lo distinguiremos con 2A. Del mismo modo, la distancia que une a los focos se denomina eje focal, identificado con 2C. Por último, existe un tercer eje que se encuentra sobre el eje Y, al que denominaremos eje conjugado 2B. Otro elemento importante en el trazado de una hipérbola son las asíntotas, que delimitan una frontera o límite para su construcción. El eje principal 2A podemos dividirlo en dos partes iguales, dando como resultado un segmento A. De igual forma haremos la misma división para el eje focal 2C y obtendremos un segmento C. Claramente podemos observar que el segmento C es más grande que A. Necesariamente tendremos que encontrar un segmento B, que es la mitad del eje conjugado 2B, para lo cual moveremos el segmento C de tal forma que se construya un triángulo rectángulo y por consecuencia podemos ver que puede construirse un segmento B. La inclinación de la hipotenusa C es exactamente la misma que va a tener la asíntota paralela que se dibuje, es decir, tendrán la misma pendiente. Noten cómo la asíntota se acerca lo más posible a la hipérbola, pero nunca la toca, por lo que podemos concluir que una asíntota es una línea recta que se acerca tan próximo a la hipérbola, pero que nunca la toca o la cruza. Esta misma operación debe de realizarse en sentido inverso para obtener las dos asíntotas de la hipérbola. Para el cálculo de los elementos A, B y C de la hipérbola, nos apoyaremos de las siguientes fórmulas. Para el cálculo del parámetro C,
Este será igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Realizando los despejes convenientes, el cálculo del elemento a y el cálculo del elemento b se determinan con las fórmulas que a continuación se muestran. La excentricidad se calcula mediante la fórmula excentricidad es igual a el elemento c entre el elemento a, y por último el lado recto o ancho focal está determinado por la fórmula lado recto será igual a 2 veces el elemento b al cuadrado entre a. Las ecuaciones de la hipérbola en el origen básicamente son dos. La primera, cuando los focos se encuentran sobre el eje X, la ecuación será x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. La segunda ecuación es cuando los focos se encuentran sobre el eje Y, entonces la ecuación será x cuadrada sobre b cuadrada menos y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Ahora realizaremos una serie de ejemplos en la aplicación de las ecuaciones de la hipérbola en el origen. Hallar la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, en su forma ordinaria y general, con coordenadas de los focos f1, 5,0 y f2, menos 5,0, de los vértices v1, 3,0 y v2, menos 3,0. Nos auxiliaremos de nuestras fórmulas de la hipérbola en el origen y comenzaremos por graficar tanto los focos como los vértices, y como podemos observar, dichos focos y vértices se encuentran sobre el eje X, por lo que utilizaremos la fórmula y el gráfico que se señala. En este momento ya podemos conocer los elementos A y C de la hipérbola. El elemento A es la distancia entre el origen y el vértice, y como se observa, este tiene un valor de 3. Este mismo procedimiento se realiza en el lado contrario, y entonces el valor de 2a es igual a 6. Convenientemente elevaremos el valor de a al cuadrado para obtener que a cuadrada es igual a 9. El elemento C es la distancia entre el vértice y el foco, por lo que tendrá un valor de 5. Y al igual que el elemento A, dicha operación se realiza por el lado contrario para obtener entonces el valor de 2c es igual a 10. Otra vez elevaremos el valor de c al cuadrado para obtener así que c cuadrado es igual a 25. Es necesario calcular el elemento b, por lo que nos auxiliaremos de la fórmula correspondiente a dicho elemento, y sustituyendo los valores de c cuadrado y a cuadrado, y realizando las operaciones que se indican, el valor de b es igual a 4. De modo que le indicaremos sobre el eje Y 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo a partir del origen. Entonces hallaremos el valor de 2b, que este será igual a 8. Elevaremos el valor de b al cuadrado para obtener que b cuadrado es igual a 16. Calcularemos el lado recto de la hipérbola con la fórmula del lado recto es igual a 2 veces el parámetro b al cuadrado entre a, y obtendremos así un valor de 10.6, lo que significa que a partir del foco trazaremos un punto 5.3 unidades hacia arriba y 5.3 unidades hacia abajo, lo que me permite ver qué tan ancha es mi hipérbola. Esta operación la realizaremos en el otro foco, por lo que entonces podemos ver y trazar nuestra hipérbola. Para el trazado de las asíntotas dibujaremos un cuadrilátero, como se muestra, y como pueden notar, los lados cruzan tanto los vértices de la hipérbola como los parámetros b. Al trazar las asíntotas, estas deben de pasar por los vértices del cuadrilátero, cruzándose en el origen. La excentricidad está dada por la fórmula excentricidad es igual al parámetro c entre el parámetro a,
Y realizando la operación que se indica, este tendrá un valor de 1.6. Determinaremos la ecuación de la hipérbola como lo habíamos señalado al principio. La primera figura es la que representa el gráfico correspondiente, así como su ecuación. Sustituiremos los valores de a cuadrada y de b cuadrada y entonces obtendremos la ecuación x cuadrada entre 9 menos y cuadrada entre 16 igual a 1, y esta será la forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola. Para obtener la forma general, entonces lo único que haremos es cruzar tanto los elementos a cuadrada como b cuadrada. Es decir, 16 multiplicará a x cuadrada y 9 multiplicará a y cuadrada. Y dichos números se multiplicarán en el otro lado de la ecuación, por lo que entonces obtendremos que 16x cuadrada menos 9y cuadrada es igual a 134. Igualando a 0, entonces la ecuación quedará como 16x cuadrada menos 9y cuadrada menos 134 igual a 0, y esta será la ecuación de la hipérbola en su forma general. Para este ejemplo partiremos de la ecuación general hasta obtener la ecuación en su forma ordinaria, los elementos ABC, el lado recto o ancho focal y el gráfico correspondiente. De la ecuación 49x cuadrada menos 25y cuadrada menos 1225 igual a 0, y la ecuación de la hipérbola en el origen en su forma general. Transformaremos la ecuación a la siguiente forma: 49x cuadrada menos 25y cuadrada es igual a 1225, por lo que vamos a dividir todos los elementos de la ecuación entre 1225 y obtendremos la siguiente ecuación. Puede notar que cada uno de los elementos de la ecuación están divididos entre 1225 para obtener las siguientes fracciones. Obtendremos una fracción 49 entre 1225 y otra fracción 25 entre 1225. La división entre 1225 entre 1225 será igual a 1, por lo que entonces simplificaremos las fracciones anteriores. La simplificación de la primera fracción será 1 entre 25 y la simplificación de la segunda fracción será 1 entre 49. Y dichas simplificaciones las vamos a sustituir en la ecuación anterior para obtener x cuadrada entre 25 menos y cuadrada entre 49 igual a 1. Y de esta forma obtendremos la ecuación en su forma ordinaria. Recordemos que el parámetro a es el parámetro más pequeño de los elementos a, b y c, por lo que emplearemos la gráfica y la ecuación que se observan, siendo entonces 25 el valor de a cuadrada y 49 el valor de b cuadrada. Si a cuadrada es igual a 25, al obtener su raíz cuadrada a será igual a 5, entonces 2a será igual a 10. B cuadrada será igual a 49, obtenemos su raíz cuadrada, que será igual a 7, y 2b tendrá un valor de 14. Por lo que es entonces necesario calcular el elemento c con la fórmula que me dice c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Sustituyendo los valores de a cuadrada y b cuadrada y realizando las operaciones que se indican, c tendrá un valor de 8.6, 2c tendrá un valor de 17.2 y al elevar c al cuadrado, es decir, 8.6 al cuadrado, obtendremos 73.9, que podemos aproximar a 74. Y así obtendremos los elementos necesarios para la gráfica de la hipérbola. Recordemos que el parámetro a es la distancia que existe del origen hacia uno de los vértices de la hipérbola, por lo que las coordenadas del vértice 1 serán 5,0. El elemento c es la distancia que existe del origen o vértice principal hacia uno de los focos,
por lo que las coordenadas del foco número 1 serán 8.6,0. Del mismo modo voy a graficar los vértices 2 y el foco 2 hacia el lado contrario de la gráfica. El parámetro B, que es igual a 7, se graficará sobre el eje Y 7 unidades hacia arriba y 7 unidades hacia abajo. El lado recto o ancho focal se calcula con la fórmula lado recto es igual a 2 veces b al cuadrado entre a, por lo que sustituyendo los valores y realizando las operaciones obtendremos un valor de 19.6. Luego entonces graficaremos en uno de los focos un punto 9.3 unidades hacia arriba y 9.3 unidades hacia abajo. Y del mismo modo realizaremos el mismo graficado en el otro foco, obteniendo así los puntos que me definen la hipérbola a trazar. La excentricidad, recordemos que se calcula con la fórmula excentricidad es igual a C entre A, 8.6 entre 5 para obtener un valor de 1.7. Por último, trazaremos lo que son las asíntotas y recuerden que vamos a dibujar un cuadrilátero que debe pasar por los puntos B1 y B2 y con los vértices de la hipérbola. De tal modo entonces que los vértices del cuadrilátero deben de pasar la asíntota de esta forma y deben de cruzarse en el origen del plano cartesiano. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes y si el video te gustó comparte y dale like y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.